Ya, ok. Muy buenas tardes, maestro, profesor Almeida. Un placer tenerlo aquí con nosotros y muchas gracias por la disposición de su tiempo al, al poder nosotros realizar esta entrevista. Esta entrevista solamente es con fines informativos. Es un trabajo que nos pidió profesor Jaciel Peralta, y nosotros somos alumnos de la Escuela Normal Oficial de Leyes. Ok. Entonces, mis compañeros harán la primera pregunta. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sandra. Y quisiéramos saber qué fue lo que a usted lo impulsó para tomar la decisión de ser docente. Bueno, buenas tardes, Sandra. Mira, yo creo que la idea de llegar a ser docente, mm, que nace desde que yo era muy pequeño. Yo recuerdo que cuando era niño yo deseaba ser maestro. Para entonces, bueno, en la familia ya existe un maestro que incluso ya es jubilado. Eh, es un tío que es hermano de mi papá, pero en realidad a mí el parentesco con este señor no, en realidad no me ayudó en decidir qué es lo que yo quería en la vida, porque esto yo ya lo traía desde muy pequeño. A la gente que me pregunta, yo le comento que, que la idea de ser maestro era desde que yo era muy pequeñito, desde que yo tenía, yo creo que estaba como en segundo de primaria, que yo recuerdo que ya quería ser maestro. Quisiera saber si nos puede contar o compartir alguna experiencia que ha sido significativa, que haya tenido ahí en su labor como docente. Híjole, como lo dije hace rato, esta carrera es de mucha satisfacción. Tienes que amar lo que haces, como yo lo he amado. Eh, de hecho, bueno, pues les comento que yo ahorita yo acabo de cumplir en este septiembre 31 años de servicio, los cuales yo ya muy cómodamente podía retirarme, pero me sigo quedando porque yo creo que a lo largo de mi vida docente he recibido muchísimas satisfacciones. Entonces, pues como mencionar alguna en especial, no, porque todas son especiales. Yo solamente lo único que sí les puedo decir es que puedo archivar todas esas memorias en una sola experiencia. Y mi experiencia es, primero, el poder contribuir a la educación de los niños, el poder tener la satisfacción, por ejemplo, de enseñarlos desde leer, cuando te toca un primer grado donde tienes esa responsabilidad de enseñar a leer a los pequeños, que te empiezan a brincar. O sea, cuando comienzas a trabajar con ellos, hay momentos como que te desesperas porque dices, bueno, es que todo lo que he hecho, ¿en dónde están los frutos? Y cuando menos lo esperas, yo lo comparo como cuando en una ollita, una cazuela, hacemos palomitas de maíz. Que pones las palomitas y empieza luego, cuando se empiezan a calentar, empieza a brincar una, y luego otra, 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 y al final de cuentas, al final, todas las palomitas ya están hechas. Entonces, comparo esa experiencia con las palomitas. Cuando un grupo te empiezan a leer, no todos leen al mismo tiempo. Pero en realidad mi mayor experiencia es el que te recuerden, el que pasas, pasas por la calle y ya ves a tus exalumnos que en realidad ya no los conoces porque tú los conoces niños, los conoces pequeños, cuando te encuentras ya gente que es adulta o gente que ya son hasta
padres de familia y te dicen, maestro, ¿se acuerda de mí? Obvio dices, pues a veces sí, pero porque hay gente que no cambia, pero la mayor parte dices, no, no, dime quién eres. Ya te comentan, no, usted fue mi maestro, usted marcó mi vida de esta manera. Por ejemplo, una experiencia así rapidita, hace ya como 2 años iba cruzando yo el bulevar, era el Torres Landa, iba saliendo del banco y de repente se paró junto a mí un chico de bicicleta y era como de unos 26 años, 27. Y yo acababa de salir del cajero, entonces me volteaba a ver y pues me asusté porque digo, bueno, ¿qué quiere? O sea, te asustas porque ya no conoce a la gente y de repente me dice, usted es el maestro Francisco. Y ya cuando te dicen, usted es el maestro fulano, maestro sutano, ya como que si ya dices, me conoces, fui su maestro en algún momento. Y me acuerdo que me dice el muchacho, ¿sí se acuerda de mí? Le digo, pues la verdad no, dime quién eres y dónde te di clases, porque yo he dado clases en muchísimas escuelas, entonces, ya me dijo dónde le di clases, dónde fui su maestro y me dice, es que usted fue mi maestro. Dice, ¿se acuerda? Soy fulano de tal, ya me dijo el nombre. Y yo, no me acuerdo, pues no, de nombres no, porque pues tienes muchos nombres que se repiten a lo largo de la vida docente y me dice, soy su pan de Dios. Cuando me dijo, soy su pan de Dios, dije, ya sé quién eres. Lo que pasa es que era un chico, un niño, me acuerdo que estaba en sexto año y él era un niño muy tranquilo, un niño muy introvertido, un niño que no daba problemas y había niños que se aprovechaban de él. A mí me daba muchísimo coraje que se aprovecharan de los niños. De hecho, a la fecha a mí no me gusta que la gente se aproveche, y los niños menos, que se aprovechen unos de otros. Y me dice, sí, ¿se acuerda? Le digo, ya me acordé del niño y dije, sí, a ese niño me lo molestaban mucho y yo lo defendía muchísimo. Y me decía, cuando los demás niños veían que yo lo defendía, que les decía que no se metieran con él porque él no se llevaba con nadie, después me daban quejas de él y me decían, maestro, es que fulano me dice cosas, es que se lleva conmigo. Y yo me acuerdo que decían, no, él no se lleva con nadie, él es un pan de Dios. Entonces, a partir de ahí, ese niño se quedó como mi pan de Dios, es que es mi pan de Dios. Entonces, por eso a la edad de 20 y tantos años que te digo que me lo encuentro y que me dice que soy su pan de Dios, rápido llegó a mi mente ese niño. Y bueno, pues como ese he tenido experiencias muy bonitas. O sea, ese es por contarte una, porque pues por mis aulas ya han pasado ya básicamente como más de 2,000 alumnos. O sea, pues es difícil acordarse de todo, pero esa fue una experiencia muy bonita. Y ¿Alguna vez pensó en dejar la vocación docente por algún acontecimiento o algún motivo, se podría decir, un tanto desagradable en que lo haya marcado? fíjate que toda mi vida docente, como me ha gustado, decía yo, lo digo, yo soy maestro de vocación y siempre me he dedicado mucho a mi trabajo, le dedico tiempo a las cosas que hago, le he puesto muchísimo amor a la labor que desempeño, que en realidad no he tenido nunca un conflicto fuerte con padres de familia. Como conflictos los he tenido, sí, pero así que yo pudiera decir, estoy decepcionado de esta profesión o de lo que he llevado a cabo, no. Pero sí hay algo que sí me marcó mucho y fue precisamente el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En ese sexenio, bueno, ustedes eran muy pequeñitos, obviamente, a lo mejor no tienen conocimiento, puede ser que ahorita con el estudio hayan adquirido algún conocimiento sobre cómo fue la educación, cómo fuimos tratados los maestros durante el sexenio de Peña Nieto, en donde nos hicieron evaluaciones para poner a prueba nuestros conocimientos, nuestra inteligencia, más que nada, se puso a prueba con todos eh, eh, pues este tiroteo político que hubo hacia nosotros, en el cual, pues, prácticamente a los maestros nos tachaban de, pues la palabra fea que dicen, ¿verdad? Pues burros, o sea, es lo que nos quisieron dar a entender, que los maestros éramos flojos, que no sabíamos, que éramos burros, porque incluso en ese tiempo, Carlos Loret de Mola es un periodista que precisamente convivió mucho con las ideas de Enrique Peña Nieto y sacó unos documentales que se llamaban creo que de panzazo. Entonces, esto vino a mermar mucho la imagen de nosotros como maestros. Y eso a mí sí me marcó. En ese entonces yo tenía como 20 años de servicio apenas, o sea, 20, 21 años de servicio, no, todavía no llevaba, no, gracias a Dios, ahorita ya estoy en la gloria con la edad que tengo y con mi tiempo, que ya he cumplido con mi tiempo laboral y sin embargo aquí sigo, pero eso me marcó mucho porque en ese entonces yo decía, ay, ojalá que ya tuviera la edad para jubilarme, ojalá que eh, estuviera yo en ese tiempo para poder decir, bye, me voy, me retiro, porque esa fue la parte que sí me marcó, donde los maestros fuimos atacados, donde fuimos de alguna manera sobajados, en donde decía uno, no valió la pena todo lo que he hecho en mi vida laboral. E incluso cometí un gravísimo error y ahora lo veo. Tengo sobrinos que quisieron seguir mis pasos y uno de ellos me preguntó, recuerdo, tío, quiero ser maestro, ¿cómo ve? Quiero estudiar para llegar a ser maestro. Y yo sin pensar en ese momento dije, no, hijo, esta profesión ahorita no te conviene. Ahorita nos están tratando muy mal. Yo pensé que iba a durar toda la vida todo ese conflicto. Y bueno, pues nos damos cuenta que todo lo que pasa de manera política tiene cierto tiempo. Terminó el tiempo de Enrique Peña Nieto, se acabó y dices, va, ya ahorita el maestro vuelve a retomar esa fuerza. Sí, claro, hay muchas cosas nuevas con las que tenemos que tener muchísimo cuidado, pero tan solo esta pandemia que acabamos de sufrir vino a posicionarnos a los maestros como parte fundamental de un país, como parte importante de la educación de un país. Se dieron cuenta, ustedes como alumnos se dieron cuenta de la falta que hace un maestro en el aula. Los papás se dieron cuenta de la importancia que tenemos los maestros en un aula. Entonces, el regresar nosotros nuevamente a nuestro lugar de trabajo, en donde podemos desenvolvernos, en donde podemos manipular a los alumnos, yo me imagino, es como una plastilinita que nos entregan ahí hecha bola y tú ya la vas moldeando a tu antojo. Y es en donde puedes poner todo esto de tu parte para crear seres con valores, con educación, que en algún momento de la vida eh, son de los que vamos a depender en nuestro país. Entonces, nada más en esa época fue la única que dije no, pero con respecto a mi trabajo, a mi labor, no, era más bien la política que se estaba manejando en esos tiempos y sí,
como decimos por ahí, sí me dio para abajo, sí fue el momento que dije, ya me quiero retirar, pero no podía por el tiempo. Yo creo que si ya hubiera tenido el tiempo en ese entonces, sí me hubiera ido, porque muchos compañeros sí se fueron, mucha gente se fue. Y al final de cuentas nos aplican las pruebas, las evaluaciones a los docentes y se dan cuenta que los docentes creo que somos del gremio que siempre sale adelante con todo, siempre. Entonces, aparte quiero felicitarlos a ustedes por haber escogido esta profesión tan bonita, esta profesión que te va a llenar de muchas satisfacciones. Ok, muchas gracias, maestra. Pasaremos con la siguiente pregunta. ¿Ya me escuchan? Sí, Bueno, buenas tardes, profesor. Yo le voy a buenas hacer la tardes. pregunta ¿qué es lo más difícil que ha tenido que enfrentar en su carrera? Difícil. Pues lo más difícil fue el demostrar lo que, lo que ya por sí nosotros los maestros demostramos día a día, el conocimiento, la habilidad, la capacidad que tenemos para poder cambiar mentes. Eso fue lo más difícil, lo que había comentado, el sexenio en el cual fuimos atacados de manera, a mí se me hizo, bueno, pues fue una manera muy baja en la que nos tacharon a los maestros de flojos y demás. Y fue esa parte. Eh, no, por el otro lado, pues no he tenido grandes satisfacciones. Decía yo, sí, problemas con padres de familia siempre los va a haber, pero son problemas que yo siempre he dicho, si tú haces lo que tienes que hacer siempre, si estás en el momento adecuado y si arreglas las cosas a tiempo, esto no se te sale de control. Entonces, más bien fue eso, el sexenio en el que fuimos sobajados, atacados, pues que todavía, o sea, si ahorita que me hacen estas preguntas, pues todavía me traen recuerdos feos, porque pues nos tuvimos que preparar más, dijimos los maestros, vamos a demostrarles que podemos. Fueron pruebas horribles, pruebas, elaboración de proyectos, y fue una evaluación muy compleja de la cual salimos adelante y, y que, bueno, muchos, incluyéndome, muchos nos enfermamos. Yo me enfermé, a mí me enfermé de colitis, yo creo que fue colitis nerviosa porque decía, a pesar de que uno sabe lo que es y la capacidad que tiene, el que te tachen de esa manera y el que te quieran evaluar para ponerte a prueba siempre crea conflictos internos. Entonces esa fue la parte más difícil para mí. Ok, profesor, muchas gracias por su respuesta. Y ya para finalizar, con esta pequeña entrevista, ¿nos puede decir qué no, bueno, los cambios que nota a cómo eran vistos los docentes antes y cómo son vistos ahora? Muy buena pregunta. Ayer yo comparaba, fíjate, precisamente ayer yo comparaba eso por ejemplo, con los curas. Ayer salí a desayunar fuera y llegaron 3 jóvenes a ese lugar donde estaba yo al almorzando, pues, y, y de tanto plática que estaban ahí las personas cerca a mí,
me di cuenta, me percaté de que uno de los jóvenes era un cura. Y pues me di cuenta que ya toda la gente lo ve normal, los ve como que, bueno, es el cura, es el padre. Hay quienes te aprecian buenas tardes, buenos días, pero la mayor parte de la gente, pues no, pues como que ya para ti el ver a un cura, el ver a un maestro, muchas veces ya es como como que ya, como que ya no es la figura que representábamos antes. El docente, cuando yo iniciaba todavía, yo recuerdo, pues era muy joven, pero aún así éramos de mucho respeto. La gente nos trataba con mucho respeto. El que te invitaran a una casa a desayunar, a almorzar, a comer, y el que tú estuvieras ahí, que tú asistieras a esos lugares que te invitaban, te recibían con bombos y platillos y a la gente se le veía el gusto, la emoción de recibir a un maestro en su casa y pasa el tiempo y la figura del maestro va cambiando porque antes, incluso cuando yo todavía fui alumno, mis padres me decían, aquí le traigo a mi hijo, si se porta mal, yo eso lo recuerdo mucho de mi madre, si se porta mal, mire, jálele las orejas. Y mi madre le platicaba de bulto al maestro cómo me tenía que hacer para que yo me portara bien. Entonces, era la autoridad. Pasa el tiempo, dejas de ir así, pasan los años, pasan las formas, las culturas van cambiando y poco a poco se va mermando la figura de lo que es el docente. Y antes cuando mandabas a hablar a un padre de familia, te iba porque tenía que ir. Ahora ya hasta te maltratan porque, pues, ¿cómo van a asistir? O sea, ¿cómo es posible que no sepas que ellos tienen su tiempo y que tú estás tomando del tiempo que ellos tienen para hacer otras cosas? Entonces, muchas expresiones que hacen, pues que el maestro, pero a veces con palabrotas, que ese maestro no sabe que tengo otras cosas que hacer, o sea, nada más cree que tengo tiempo para estar yendo. Entonces, ya como que ya va mermando y mermó mucho más cuando con esa reforma de Enrique Peña Nieto, en la cual les comento pues que la figura del docente sí se vino hasta abajo, pero dicen por ahí los tiempos de Dios son perfectos y todo se va acomodando. Entonces, a partir de ahí, de la pandemia, los maestros volvimos a retomar esa figura tan importante, ya no como antes, pero sí ya la figura del docente ya es diferente. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor, por todo su tiempo nuevamente y gracias por sus respuestas. No, gracias a ustedes. Me da muchísimo gusto el poder compartirles algo de mi experiencia a ustedes que están jovencitos y que pues que sepan a lo que van y que no tengan miedo. Siempre y cuando ustedes se preparen, van a lograr mucho y hagan lo que les corresponde. Nada más, nada más. Con eso es suficiente y van a tener muchas satisfacciones. Sí, así es, chicos. Pues muchas gracias, profe. Espero que otra vez que se nos vuelva a ofrecer, usted nos pueda hacer el favor. Y gracias a mis compañeros por estar aquí al pendiente.